¿Cómo están a todos? Preumat 7.0. Vamos a ver otro video siguiendo con el tema de la ciencia física. Ahí vamos a estar recordando algunas cosas de la clase pasada y principalmente que ustedes se suscriban a mi canal. Vamos en 466 suscriptores, esperemos que sean muchos más y ahí vamos a estar conversando acerca de todo lo que es fuerza, movimiento, principalmente estos dos tópicos que son MRU y MRUA. O sea, usted dirá qué significa esa simbología. Significa movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? O a veces le llaman MUA, ¿ya? Que es movimiento uniformemente acelerado, ¿ya? Lo pueden ver de las dos formas. Eso también uno lo va aplicando también a la circunferencia, que eso obviamente lo vamos a ver en otro video, que sería el movimiento circunferencial uniforme y movimiento circunferencial uniformemente acelerado, ¿ya? O movimiento circunferencial acelerado, ¿ya? O sea, incluso ahí por la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga, todas esas cosas, o sea, ir recordando todo eso para saber un poco de la fuerza. Recuerden que tienen que ahí manejarse con las tres leyes de Newton. La primera ley, que es la ley de la inercia o principio de la inercia, se supone que a la física se va dando por leyes y principios, en cambio la matemática se va dando por teorema. Eso es súper importante que ahí ustedes lo sepan, lo tengan como archi supermente claro. Y lo importante es que ahí ustedes se suscriban a mi canal. Por ejemplo, aquí se puede ver los movimientos según el sistema de referencia en un tren bala, en un tren aquí en Chile o, bueno, en el mismo metro, por ejemplo, se puede ver estos movimientos ahí programados, como también en los aviones o otro tipo de medio de transporte o móvil, se va viendo todos estos casos. Entonces nosotros vamos a ir explicando los tipos de movimientos que van existiendo y vamos a ver algunos ejercicios que los tengo resueltos y donde se aplica la vida cotidiana. Entonces en el video anterior, lo que tienen que saber ustedes es principalmente que nosotros trabajamos con lo que es trayectoria, pero por sobre todo trabajamos con el desplazamiento. La trayectoria, que nosotros dijimos esa vez que podía ser una línea recta o la línea curva, o una línea zigzag o una línea oblicua, que va a estar determinada con las sucesivas posiciones. O sea, uno puede llegar a un lugar, el punto de llegada de distintas formas. Eso te obliga a la trayectoria. Pero el desplazamiento, en cambio, va a ser un vector. O sea, si ustedes ven el mouse, Tx sub 0 va a ser el punto, o en este caso la posición de inicio, y hasta llegar al XF que aparece acá, que es el punto de llegada. ¿Ok? Y eso obviamente va a medir un módulo o va a medir una magnitud, ¿no? Que eso obviamente ha visto en los videos anteriores. Principalmente ahí uno podría ocupar una fórmula de distancia entre dos puntos o también ocupar el teorema de Pitágoras para ir sacando ese valor, que ese valor tiene que ser positivo, o sea, las distancias nunca van a ser negativas. Eso hay que dejarlo súper claro para que ahí a usted no se le genere algún enredo para ver este tema. También estuvimos conversando acerca de la rapidez media, la velocidad media. La diferencia entre rapidez y velocidad es que nosotros en la rapidez trabajamos con las magnitudes escalares, o sea, que los resultados van siendo números, numéricos, y principalmente nos van entregando solamente una característica de la rapidez, o sea, o de cómo se va a mover un objeto o cómo se va a mover un animal dentro de la selva, o no sé, estoy ahí dando como varios casos y nosotros no le damos detalles si va hacia el norte, si va hacia el este, si va hacia el sur, ¿te fijas? O el sentido, si, o en este caso la dirección también. Entonces, eso lo va dando la velocidad media. La velocidad media es lo que nos está dando con mayores características de cómo nosotros vamos a ir expresando todo lo que es el desplazamiento, porque eso va a ir en una línea recta, va a ser de forma vectorial, dividido por el tiempo empleado. En cambio, la rapidez media va a ser la distancia recorrida o camino recorrido dividido por el tiempo empleado. ¿Ya? Eso es súper importante que ahí ustedes lo sepan, parte de la física. Nosotros podemos tener un guepardo que puede estar ahí moviéndose para cazar a su presa y eso obviamente va a ir tomando una rapidez media porque no solamente vamos a ver la distancia y el tiempo que empleó, pero la velocidad media, si yo voy, no sé, viajando hacia el norte y obviamente quiero calcular los kilómetros y cuánto me demoro en horas, eso obviamente se va haciendo con la velocidad media.
¿ya? Eso es súper importante que lo sepa. Y aquí dentro también el otro concepto que vimos en el video anterior, que es la aceleración media, que aquí el triángulo, recuerde que significa variación, y el triángulo del tiempo, que está abajo en el denominador, obviamente el tiempo no puede ser cero acá, porque si no, obviamente toda división por cero abajo en el denominador no me va a dar indeterminado. Entonces, tenemos que, siempre vamos a tener un tiempo cero como de inicio o de reposo, pero lo general siempre nosotros vamos a estar generando las comparaciones o nos tiene que dar el tiempo también, el tiempo que se emplea para generar ese cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ya? Así que eso es súper importante que ahí ustedes lo manejen, que ustedes sepan de a qué estamos trabajando nosotros con el tema de la física. Y aquí les tengo un ejemplo. Dice, un auto se mueve a una velocidad de 40 metros por segundo. Aquí dice, después acelera durante 8 segundos hasta alcanzar la velocidad de 60 metros por segundo. Y aquí dice, calcula la aceleración que tuvo en ese lapso de 8 segundos. Eso es lo que le están pidiendo, jóvenes en sus casas. Ahí saludos para todos los hermanos, hermanas, todos los del ambiente nacional e internacional. Ahí vamos creciendo con este canal, pero que sean muchos más. Necesitamos gente, necesitamos patrocinio. También ahí voy a hacer promoción de mis clases particulares, principalmente de matemática, un poquito de la cámara igual para que se alcance a ver la información. Ahí, como le digo, estamos trabajando en la aceleración con un tema vectorial. La fuerza también es una magnitud vectorial y vamos a necesitar de dos elementos, la masa y la aceleración. Entonces, eso también nos va a ayudar para el próximo video, tratar de estar viendo cómo se trabajan los cálculos de la fuerza que se mide en Newton, ¿ya? Entonces, eso también les va a ayudar y bueno, para la PAES que también va preguntarse este tipo de cosas, como también de ondas y otros temas más. Entonces, acá, ¿cómo lo hacemos para no divagar tanto? Entonces, la variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, por eso acá necesita 8 segundos para alcanzar la velocidad de 60 metros por segundo. Entonces, acá primero colocamos el 60 metros por segundo menos el 40 metros por segundo que aparece acá en el dato y después aparece el dividido que son los 8 segundos. Entonces acá se hace la diferencia primero. Entonces 60 menos 40 son 20 metros por segundo y dividido por los 8 segundos, al final si yo tomo mi calculadora y divido el 20 en el 8 me estaría dando, parece que se alcanza a ver, ahí 2,5, o sea, 2,5 metros por segundo. Eso obviamente porque este segundo, si yo lo quiero subir hacia arriba, me va a quedar acá, pero elevado a 2. ¿Ya? Por esa razón va quedando así de esa forma. Entonces, súper importante que cuando yo subo la unidad de, con el segundo y lo quiero subir hacia arriba, ahí quería hacer otra cosa, pero subirlo ahí. Eso obviamente me va a dar el segundo al cuadrado, o sea, lo que me está dando acá. Entonces, voy a cambiar el destacador, pero es para que usted sepa que por eso, cuanto a la fórmula, va quedando así. ¿Ya? Eso es súper importante que ahí usted lo sepa. Si no, lo contrario, siempre ahí se le va a generar una dificultad. ¿Ya? Así que para que lo sepa, para que no se le haga tan complicado esto, y ahí ya uno va integrando todo lo que vimos en el video pasado. Ahora nos vamos a meter a los tipos de movimientos rectilíneos. O sea, obviamente, siempre nosotros en cinemática, o también va a pasar en la dinámica, pero más en cinemática en este caso, ocupamos los gráficos, ya el plano cartesiano para indicar algunos gráficos súper importantes, por ejemplo, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Posición versus tiempo, eso va a indicar el trabajo con la distancia. Velocidad versus tiempo también va indicando que se va probando la distancia y aceleración versus tiempo se va probando la velocidad. ¿Ya? Pero lo vamos a ir viendo ahí con tiempo ahora, porque de repente igual cuesta. ¿No? De repente puede que se me pase algún detalle, algún margen de error que haya dicho, un fe de rata, pero ahí lo vamos a ir aclarando. Pero lo importante es que si nosotros, como movimiento de rectilíneo, que se va formando siempre en línea recta, y esa línea recta obviamente va manteniendo esas velocidades constantes, obviamente,
vamos a tener que este movimiento va a ser uniforme. En cambio, si existe una aceleración, o sea, si existe un cambio de velocidad en un instante, eso al final va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Porque ahí la aceleración empieza a ponerse a prueba, ponerse a estar más allá de lo que nosotros queremos empezar con los cálculos, ya empezar a probar este sistema y ahí vamos a ir probando estos gráficos que se utilizan y ahí también vamos a estar viendo un concepto que se llama la área bajo la curva. Entonces, eso también es súper importante ir entendiendo cómo va cambiando, según el gráfico que vamos a trabajar, los resultados. ¿Ya? Eso es súper importante porque de repente en la física igual preguntan parte de gráfico, por lo tanto, pero ayúdalo con eso. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, eso significa esa sigla, corresponde a un cuerpo cuya trayectoria siempre va a ser una línea recta, como está diciendo, y la rapidez obviamente va a ser constante, o sea rapidez, o sea velocidad, obviamente me va a entregar lo mismo. O sea, si yo, por ejemplo, voy en mi móvil y voy a, no sé, 20 kilómetros por hora, y mantengo esa velocidad siempre, obviamente, y de forma en línea recta, obviamente sería MRU. Pero si yo de 20 kilómetros por hora yo cambio a 60 kilómetros por hora, ahí pasaría a ser MRUA, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, eso va cambiando y obviamente el móvil va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Eso es parte del proceso que uno ve en física. Entonces uno podría pensar que este autito si parte con recién, ¿ya? O ya partió, pensando que este X hubiese sido una distancia cero y va, no sé, a un lugar X, pensemos, y ya se movió en una distancia, no sé, de 100 metros. Obviamente, si va a la misma velocidad, no va a tener cambio en la velocidad ni en nada. O sea, por eso es uniforme. O sea, un movimiento constante. Eso quiero establecer. Siempre la palabra uniforme es que va haciendo siempre igual. ¿Ya? Ok, eso hay que dejar súper claro para que no les cueste esa parte. Y esto que no se va a ver bien, pero aquí se los voy a mostrar con más detalle, es lo que les quería decir yo con el movimiento. O sea, por ejemplo, en la posición, que es el eje y el tiempo, a medida que va cambiando la posición y obviamente va aumentando el tiempo, obviamente el gráfico o las posiciones van a ir creciendo. ¿Ya? Es como si estuviéramos formando una línea curva, ya porque tú una recta, cuidado con eso. Eso es lo que nos va a dar el trabajo con el movimiento rectilíneo uniforme. Siempre vamos a tener ese comportamiento, ojo con eso. Ya repito, o sea, si yo estoy trabajando con un gráfico posición versus tiempo, o sea, en este caso posición en metro, como si hubiésemos calculado o intentando calcular una distancia, y eso obviamente dividió en el tiempo o estableció en base al tiempo abajo, obviamente eso debería servir para que la rapidez tenga su efecto. ¿Ya? Eso es parte de, o sea, acuérdense que la rapidez, como veíamos en la fórmula anterior, era distancia recorrida dividido por el tiempo empleado. Entonces, eso también nos va a ayudar a medida que uno va viendo este tipo de gráfico. Entonces, siempre este gráfico no es que vaya en línea recta, sino que se va formando hacia una curva, ¿ya? O sea, a medida que va aumentando el tiempo, ahí la posición debería estar creciendo, o sea, es como que hubiera sido un gráfico eh, de forma creciente, o sea, de menor a mayor. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Pero en la velocidad, en este otro gráfico que está abajo, que es velocidad que se mide en metros por segundo, ahí está en el eje y ahí está el tiempo. Obviamente ahí vamos a tener una velocidad V sub cero, una velocidad inicial, y obviamente esa recta también va a obligar, esta es una recta fin, no es una recta lineal, ¿ya? A pesar que siempre en matemática la función lineal y afín son como muy parecidas, con la única diferencia de que la función lineal tiene que partir desde 0,0, acá está partiendo desde otro punto, por eso es afín, ¿ya? Eso para ir entendiendo un poquito la diferencia entre la matemática con la física, y eso obviamente nos va a dar a nosotros que esa distancia va a ir teniendo cambio a medida que aumenta la velocidad. O sea, al final como que si yo como velocidad voy multiplicando por 0,5, al final me va a dar la mitad. ¿Se fija? Y después uno por uno, uno y así. O sea, va siempre de forma creciente, ¿ya? De menor a mayor. Entonces, eso es súper importante tener claro eso. Pero la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme es constante. Por eso aparece esa línea.
¿ya? O sea, no es que uno, porque muchas veces puede decir, pero profe, si usted dijo que la velocidad y la rapidez se mantenían constantes, entonces, ¿por qué la línea va aumentando? Claro, porque va teniendo siempre el mismo comportamiento. Incluso debería tener hasta el comportamiento como con el gráfico de abajo. O sea, haber dibujado esta línea verde, ¿ya? De forma derecha, o sea, paralelo al eje X. Entonces, eso también nos va a entender que la aceleración no cambia, ¿ya? O sea, al final, ¿por qué no cambia? Porque siempre vamos a tener la misma rapidez, la misma velocidad y ahí se va manejando en el mismo tiempo. O sea, ahí por más que ahí se mueva a un segundo, 2 segundos o más, eso va a ir entendiendo que eso siempre va a ser constante, o sea, no cambia la aceleración. Y la velocidad tampoco debería también generar un cambio en específico, todo lo contrario. O sea, aquí aparece dibujado de esa forma, pero yo tendría que haberlo dibujado así, ¿ya? O sea, ahí va a depender según los textos, ¿ya? Ahí lo pueden revisar igual, pueden ahí escribirme en los comentarios. Ya, si ustedes han visto gráficos así de esta forma en el movimiento rectilíneo uniforme o han visto de otros, y así vamos a ir enriqueciendo este canal y haciendo que todo sea aprendizaje para todos lados, para mí igual, ¿ya? Así que eso sería esa parte. Y aquí es donde me meto con lo que decía yo, con el área bajo la curva. O sea, es el área de una superficie. O sea, siempre tenemos que entender que la superficie siempre se calcula largo por ancho, principalmente ya sea en un cuadrado, ya sea un rectángulo. Este sería como un rectángulo, ya que se forma como área bajo la curva. Entonces aquí uno va viendo este delta X, significa chicos, chicas en sus casas, variación de distancia. Ahí para todos los hermanos que van a ver este video a la hora que estimen conveniente, al final lo que yo estoy estableciendo es una variación de área, o sea, perdón, una variación de distancia. Ya, por ejemplo, aquí se establece una variación en el tiempo, por eso está en el eje X, pero acá también se va a existir una variación en la velocidad para que obviamente esto se transforme en el cálculo del área como una variación de la distancia. ¿Ya? Incluso ahí tenemos que acordarnos que cuando uno calcula esa velocidad constante, la variación en este caso sería, bueno, aquí como no está dado como vector, uno podría pensar que esto sería rapidez, ¿ya? Muchas veces en los libros la rapidez la toman con la V así de esta forma, pero sin la flecha arriba. Entonces aquí es como si estuviéramos viendo la distancia y el tiempo, dividido tiempo. Entonces uno quisiera calcular el delta X, o sea, la variación de distancia, esto sería el valor de la rapidez por la variación en el tiempo. Ya se formaría una multiplicación ahí en eso. Entonces, es como que en pocas palabras, entrar un poquito de esto, es como que nosotros estuviéramos pintando este rectángulo, principalmente para ir, como le digo, conociendo cómo se va a ir formando eh, el cálculo o lo que se forma dentro es la distancia. Eso es lo que uno va formando acá, entonces va formando lo que es la distancia recorrida. Entonces, por esa razón es que ahí ustedes tienen que ir formando las figuras, sean cuadrados, sea rectángulos. Y a través de eso, ustedes van a ir entendiendo mejor los conceptos, porque si no, de lo contrario, van a ver un gráfico y no van a entender qué significa lo que estamos haciendo. Entonces, eso es súper importante a la hora de conocer estas representaciones, ya por eso estamos ahí guardando esta información, porque obviamente la variación, por ejemplo, en el tiempo sería 1,5 menos 0,5, y acá arriba, o sea, en el eje Y, es como de 0 menos, y podríamos pensar que está casi llegando a 1, podría ser un 0,7, un 0,6, entonces ahí va a depender cómo nosotros quisiéramos calcular esta área, o sea, en este caso, como le digo, siempre el área del rectángulo, vamos a poner así, área del rectángulo, siempre va a ser largo por ancho, o también más conocido como base por altura. También se ha visto mucha esa definición, ¿ya? ¿Ya? Del B y por H, ¿ya? Base por altura o largo por ancho es exactamente la misma cosa. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poquito la física, poder entender un poco esta fórmula que están asociadas muchas veces con el tema del cálculo
porque va involucrando la rapidez, va involucrando el tiempo, por lo tanto ahí estaríamos viendo lo que se calcula como la distancia recorrida. Eso es súper importante ahí que lo logren entender para que así no se le haga tan difícil a la hora de entender el movimiento rectilíneo uniforme en los gráficos, ¿ya? Así que eso para que ahí siempre lo recuerden. Después acá le tengo un ejercicio resuelto de movimiento rectilíneo uniforme que dice lo siguiente, dice un ciclista se mueve en línea recta con una rapidez de 25 kilómetros por hora y dice cuántos metros recorre en 20 segundos. O sea, esto es lo que me están haciendo el énfasis, o sea, o sea, me dan el dato de la velocidad que está en kilómetros, o sea, la rapidez que está en kilómetros por hora y cuántos metros recorre en 20 segundos. Eso es lo que me están diciendo ahí el problema. Dale, perdonando el pulso. Ahí sí, ya por lo menos ahí está un poquito más. Entonces acá, si nosotros nos damos cuenta, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, porque estamos pensando que como el ciclista se mueve en línea recta, va a mantener esos 25 kilómetros por hora, o sea, va a mantener la misma velocidad, o sea, no debería cambiar. ¿Ya? Ahí también en 20 segundos va a haber un proceso que vamos a tener que hacer y obviamente estamos asumiendo que nuestra aceleración siempre va a ser constante. Entonces, acá le anoto los datos. Ojo que acá me piden que obviamente, como aparece la unidad de segundo y aparece kilómetros por hora, tenemos que generar una transformación, ya, una conversión de unidad. Entonces, eso también es súper importante a la hora de hacer este tipo de ejercicio porque muchas veces los estudiantes llegan y resuelven el ejercicio pero no se ponen a pensar en con qué unidad estamos trabajando. Y eso obviamente es más problema porque, por ejemplo, uno dice, y profe, ¿y de dónde sale el 3,6? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar siempre es que, por ejemplo, vamos a ir anotando las unidades de medida. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con kilómetros, nosotros tenemos que un kilómetro son 1000 metros. Eso es un kilómetro. Un kilómetro son 1000 metros. Y también nosotros tenemos que una hora son 3600 segundos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 3600 segundos. Entonces, si yo me pongo a dividir los 3600, me pongo a dividir con los 1000 metros, perdón ahí, chiquillos, ahí que no mejorar un poquito la flecha, pero este sería esta división que tendría que hacerlo cada uno de ustedes, ahí cuando uno lo divide, y ahí vendría este 3,6. O sea, por eso nace la conversión de esa forma, no es que lo esté inventando yo, o sea, ahí una hora son 60 minutos y después son 3600 segundos y un kilómetro son 1000 metros. Entonces, ahí ustedes van a saber claramente cómo ir manejando el sistema de unidades este sistema de referencia por lo cual estamos trabajando y ya lo demás ya es un proceso que ahí ustedes tienen que dividir, o sea, ahí les voy a mostrar con la calculadora cómo se llegó a ese resultado. Entonces acá es como 25 kilómetros por hora dividido en 3,6 para generar la transformación y aparece así. Ahí que nota ahí para que lo vean todos en sus casas. 6,94. Y después viene un semiperiódico, o sea, 4,444. Obviamente no va a bajar en 6,94, para no darle más cabida al 4, ¿ya? O sea, o a los números que se van repitiendo en el periodo. Entonces acá lo que estamos utilizando aquí como fórmula, el tiempo inicial 0 segundos y el tiempo final me dice que en 20 segundos. Entonces ese va a ser, como le digo, el cambio de en este caso del tiempo, la variación en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Usted se preguntará, la rapidez siempre va a ser la distancia, como lo vimos al principio recordando lo del video anterior,
dividido en el tiempo final menos el tiempo inicial. O también en vez de decir distancia, podría ser camino recorrido, dividido por la variación en el tiempo. Es lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago yo? O sea, aquí la rapidez, ahí lo voy a colocar con la flechita bien clara, va a ir a multiplicar a lo que es el tiempo, la variación en el tiempo. Entonces, para que yo hubiese llegado con la calculadora que me dé esto, 138,8 metros, yo lo que hago es al 6,94, o sea, el resultado de la conversión anterior de los 25 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, por eso ahí es súper claro que usted sepa que la nueva rapidez es 6,94 metros por segundo. Entonces ahí, si usted multiplica eso, ahí ya aproximadamente podríamos pensar que ese ciclista se movió 139, o recorrió, mejor dicho, 139 metros aproximadamente. Entonces, eso es movimiento rectilíneo uniforme porque siempre que se mueve en línea recta y en 20 segundos recorre 139 metros. Si yo voy otra vez en 20 segundos, hace lo mismo 139 metros y así sucesivamente. Ya va siendo correlativo, o sea, por eso es uniforme. ¿Ok? Distancias iguales en tiempos iguales. Eso es parte del proceso para que ustedes lo manejen y no se le haga tan chino mandarín toda esta cosa, sino que sea mucho más fácil para usted a la hora de trabajar con este ejercicio. Y ahí es en una H por si acaso, en una hora, 3600 segundos. Después a eso, vamos a tener que la clasificación de los movimientos van a ser uniformes, donde la rapidez es constante, pero variados donde la aceleración es constante, que es lo que hemos estado hablando. O sea, queriendo decir que si, por ejemplo, este móvil, pensemos que tú eres una pelota de tenis, va agarrando una velocidad a medida que uno va jugando, pero no necesariamente la velocidad 2 va a ser con la misma situación de velocidad. Entonces siempre va a ir cambiando las aceleraciones, también va a ir cambiando la instancia de velocidad, por lo tanto, si nosotros jugamos al tenis, un saque te puede durar, no sé, te puede sacar un tenista a otro a 150 metros por hora, o sea, imagínese, y después el otro saque te lo puede sacar más lento o como también más rápido, y eso también va cambiando las aceleraciones. Así que eso es súper importante que ustedes sepan manejar eso. Y acá le tengo la definición, porque se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque obviamente yo quiero provocar que la rapidez tenga cambio, o sea, vaya aumentando. ¿Ya? O sea, y obviamente de manera constante. Entonces, siempre cuando vamos a ir desprendiendo este móvil y nosotros queremos provocar un cambio en el movimiento, ese cambio en movimiento, ese cambio de velocidad, obviamente va a ser un cambio en la aceleración, claramente. Y eso obviamente hay que tener ojo con las unidades de medida, o sea, no es lo mismo trabajar en kilómetros por hora que en metros por segundo, entonces eso es súper importante. Por ejemplo, acá, este ejemplo es súper claro, dice un automóvil cuyo movimiento es MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, significa que cuando se desplaza en la línea recta, obviamente aumenta su rapidez en 3 metros por segundo por cada segundo. O sea, es como que hubiéramos tenido que hacer este cálculo. O sea, a tu velocidad estás multiplicando el segundo también. ¿Ya? O sea, como si hubiéramos estado multiplicando un segundo cada vez que te quieras desplazar. ¿Ya? Eso es súper importante que ahí ustedes logren entender eso porque, como le digo, no es que esto aumente porque sí o se llama acelerado porque sí. No, porque obviamente cada movimiento, cada situación va a ir cambiando. O sea, imagínense si yo quiero hacer que un auto quiera llegar a un lugar a otro así de forma así lo más rápido posible y respetando los límites de velocidad y toda la cosa. Obviamente siempre los segundos o las horas va a ir cambiando y eso también es súper importante. Por eso es que este ejemplo es clave. Entonces va a aumentar su rapidez en 3 metros por cada segundo. Entonces eso también es muy útil a la hora de representar este cambio y obviamente también, ahí se me va de repente el audio, va a tener el mismo sentido. O sea, si va en la aceleración hacia el norte, si yo voy viajando a La Serena, desde Maipú, obviamente, o de otra parte, no sé, eso obviamente va a ir manteniendo así.
y obviamente también va a ir acelerando en cada segundo o en cada hora o en cada minuto. Y eso obviamente es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Eso es súper importante. Y lo contrario de lo acelerado es el retardado. ¿Ya? MRUR, ¿ya? O sea, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Obviamente, cuando yo empiezo a aplicar los frenos, ¿se acuerda que en el video pasado estuvimos viendo un ejercicio de eso? Pueden revisar mis videos sin ningún compromiso. Ahí ojalá me puedan, ahí al final de todo, ahí con una cosa importante. Y ahí obviamente la trayectoria va a ir disminuyendo, o sea, la rapidez va a ir disminuyendo, porque al aplicar los frenos obviamente voy a obligar a detenerme. Eso es clave cuando uno tiene un móvil. Es como que, por ejemplo, si yo tuviera un autito y ese autito, yo le voy, en vez de ir avanzando, me pasa una emergencia y tengo que aplicar los frenos, voy a llegar a un momento que me va a detener. Y esa detención obviamente me va a dar un tiempo cero, o sea, y una velocidad final cero. Entonces, eso también o incluso hasta un valor negativo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí un ejemplo, un automóvil cuyo movimiento está en MRUR, cuya desaceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, significa que se desplaza en línea recta, disminuyendo su rapidez 2 metros por segundo por cada segundo. O sea, al final lo estoy llevando a disminuir hasta llegar a cero o incluso un número negativo. Entonces, súper importante, chiquillas, cuando nosotros nos toque ver el movimiento retardado, que estamos aplicando los frenos para hacer que el móvil se detenga. ¿Ya? Y ahí obviamente muchas veces existen los airbags, existe otro movimiento en los automóviles que nos sirve para protegernos de los accidentes. Si el automóvil no tiene airbag, obviamente el auto no prestaría la seguridad suficiente. Ahí hay un ejemplo claro cuando uno quiere retroceder un vehículo hacia atrás. Obviamente tiene que fijarse que puede haber un obstáculo, puede cruzarse una persona por detrás o un animal, ya, cualquier cosa, entonces tiene que aplicar los frenos, entonces eso ya va retardando, o sea, va disminuyendo esa velocidad con respecto al tiempo empleado. Ya, o sea, eso es súper importante, por eso es que aquí le habla mucho del a detenerse. Ya, eso es súper importante que usted lo sepa, porque eso también es una pregunta, a veces, muchas veces se va más por lo acelerado que por lo retardado, no es una pregunta tan común, pero de repente ahí hay que estar siempre atento y obviamente estos movimientos van hacia situaciones que uno espera que van teniendo ciertos cambios, como le digo, cambios de velocidad a medida que uno va trabajando en determinado tiempo. Y las ecuaciones del movimiento MRUA son estas que están acá. O sea, principalmente las que se utilizan más sería la de la distancia, la que está acá, que significa velocidad inicial por el tiempo, ya ahí debería haber una multiplicación ahí, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado a 2. ¿Ya? Así que ahí es como que esa multiplicación entre la aceleración y el tiempo elevado a 2, obviamente me va a dar la distancia, el cálculo de distancia, la suma de esos dos indicadores, de esos dos valores. Después aquí me aparece el cuadrado de la velocidad final, que es igual al cuadrado, velocidad al cuadrado de la inicial, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración multiplicado por la distancia. ¿Ya? Así que eso es súper importante que ahí ustedes analicen, vayan viendo cómo se van dando estos casos y vamos a ir avanzando hacia mejores cosas. ¿Ya? De repente si se me da el audio lo voy a estar repitiendo para que ahí no se les vaya la idea, ¿ya? Entonces ahí te para la distancia, sí que nos piden la velocidad final, pero muchas veces ocupamos esta forma, ¿ya? Esta es la que ocupamos más, o sea, velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿ya? Para no trabajar tanto con un medio o con esta, ¿ya? Pero va a depender según el caso, va a depender según el problema, ¿ya? Y aquí obviamente muchas veces se asume que la distancia, ya cuando yo quiero calcular una distancia final, se asume que esta distancia va en cero porque es del reposo. Eso es súper importante que usted lo sepa. O sea, cuando no tiene movimiento el móvil o no tiene movimiento la partícula. Por eso se asume que esa distancia es cero porque no se está moviendo. O sea, esto en el lápiz y lo tengo sin movimiento, a solo que yo provoca el cambio. Y ahí obviamente va a ir cambiando la distancia también.
Por lo tanto, eso es súper importante que ahí ustedes lo vayan manejando y no se le haga tan complicado eso. Después, como el movimiento rectilíneo uniforme va disminuyendo su velocidad, llegará un momento en que el móvil se detenga, haciendo que la velocidad final sea cero, 0 metros por segundo, 0 kilómetros por hora, y obviamente puede darse que si esta velocidad inicial es positivo, obviamente puede ser que la aceleración sea negativa. O sea, lo mismo, o sea, o la velocidad si va a disminuir, le estás quitando valor, por lo tanto ahí puede llegar hasta un momento que esa velocidad final sea cero, pero obviamente esa aceleración puede quedar por producto de la tensión en cero, como va a quedar con un resultado negativo. Entonces, y obviamente ahí vamos a hablar también de que existen tiempos máximos, ¿ya? De producir tal movimiento como les digo yo. O sea, si voy con mi automóvil retrocediendo en un estacionamiento, obviamente va a llegar un momento que va a aplicar los frenos para detenerse, digamos, entre otros casos. Entonces, y estas son las fórmulas, ya para ir trabajando también el movimiento retardado, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces ahí los tiempos máximos, bueno, esta línea que aparece así, va en paralelo, se llama valor absoluto. Por eso se espera que por más que aparezca este signo que le estoy mostrando ahora, nosotros siempre vamos a trabajar con valor positivo. O sea, me explico, o sea, es como que si yo tengo un tiempo máximo y obviamente como fórmula obviamente me da negativo, o sea, vamos a explicar dos cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor negativo, este es por los números enteros, hay una propiedad que dice, el valor absoluto de un número negativo siempre va a ser lo mismo, pero en positivo. Ya se va cambiando los signos, ¿ya? Eso es porque van teniendo siempre la misma distancia con respecto al cero. Pero, por ejemplo, si yo utilizara la fórmula de velocidad inicial, obviamente la velocidad inicial no podría ser negativa. Entonces, por eso ahí uno podría ocupar una como un menos y menos más, pero ahí obviamente por la conversión que les decía yo de los números. O sea, uno espera que la velocidad y la aceleración los manejemos siempre dentro del plano de los números positivos. Ya no tanto, y esto obviamente esta propiedad siempre se ocupa en los números negativos como para estudiar. eh, la norma de los números, ¿ya? Y cómo se van dando en la vía real. ¿Ya? Así que en eso no hay problema de eso. Y ahí se mide la velocidad inicial dividido por la aceleración, para que me quede todo con resultados positivos. Si voy a excesivo como para un movimiento retardado, ahí no es probable que ese resultado del tiempo, a pesar que el tiempo no puede ser negativo, o sea, igual tenemos que transformarlo. Así que no, vamos a dejar así, ¿ya? Pero eso más que todo, o sea, por eso que ese menos es como que al final se transformara a un número positivo, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que queremos lograr, ¿ya? Y después lo otro que la distancia recorrida desde la aplicación de los frenos hasta detenerse se denomina como distancia máxima, ¿ok? Eso también existe, como le digo, el tiempo máximo, ¿ya? Que el tiempo empleado en detenerse, ¿ya? Pues eso se llama tiempo máximo, ¿ya? Vamos ahí, tiempo máximo, pero obviamente entendiendo que si yo tengo la velocidad inicial y lo divido por la aceleración, me da el tiempo máximo, pero acá la distancia máxima lo voy a tener acá. O sea, al final es la velocidad inicial dividido por dos veces la aceleración. ¿Ya? O es que la aceleración se multiplica por dos, entonces eso también, entonces ahí podemos ocupar ahí esta representación y obviamente también el valor absoluto ocupa para este caso, pero como nosotros necesitamos que esas distancias sean positivas y no negativas, salvo que obviamente al aplicar los frenos, obviamente no puede dar una aceleración negativa, entonces todo eso va a depender, ¿ya? Pero ahí está la fórmula para que ahí ustedes, y acá por ejemplo la velocidad final al cuadrado, ¿por qué se va tomando como cero? Porque al final estamos aplicando los frenos, o sea, estamos obligando que hasta la detención, obviamente tenemos que ir apuntando a que sea cero, ¿ya? Así que eso es súper importante a la hora de ir entendiendo estas fórmulas, que yo digo que sean fáciles, pero ahí hay que tener mucha paciencia y todas las cosas para sobrellevarlas bien. Entonces, y acá el comportamiento de un gráfico de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la forma distancia dividido tiempo, o sea, en este caso el eje Y sería, perdón, ahí se obvio sin querer, la distancia sería
en metros y el tiempo sería en segundos, lo que yo estoy aplicando acá es la velocidad. Ya, o sea, eso, porque ahí obviamente si nosotros quieren que saber, o sea, la velocidad obviamente sería el desplazamiento dividido tiempo, tomándolo como valor absoluto. O si estuviéramos trabajando con esta flecha, pensando que ahí la rapidez va a ir creciendo, obviamente es porque la distancia va a ir aumentando y el tiempo también va haciendo su juego. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahí las representaciones son muy parecidas en cuanto a fórmulas, pero son diferentes, o sea, va cambiando según la ocasión. Entonces, eso súper importante ahí que ustedes lo sepan hacer bien y obviamente siempre el comportamiento va a ir hacia allá, o sea, va a ir creciendo, o sea, como de menor a mayor, o sea, por eso es que ahí parte el origen, o sea, si aquí está el cero, piense que aquí está el móvil en reposo y obviamente lo que vamos a obligar es que a medida que el tiempo vaya aumentando y la distancia también, obviamente ahí vamos a ir generando que la velocidad vaya teniendo un valor, va teniendo un resultado. ¿Ya? Así que obviamente, ¿por qué? Porque recorrer distancias cada vez mayores en intervalos iguales. Eso hay que tener cuidado con el MRU, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque aquí obviamente las distancias en el MRU eran iguales ambas. En cambio acá, si yo quiero aumentar la distancia, obviamente el tiempo lo tendría que recorrer en menos tiempo, como también va a haber una relación directamente proporcional. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado a la hora de ir trabajando este concepto. Lo otro también tiene que ver con el área bajo la curva, que aquí el X menos X sub cero, o sea, este X entendiéndose que es como la posición final menos la inicial, y ahí se me forma un trapecio. ¿Ya? Como área bajo la curva, o sea, hay tiempo inicial, tiempo final, ¿ya? Y ahí se forma el comportamiento de una recta fin y obviamente aquí está la velocidad, ¿ya? Ese sería el eje Y, ¿ya? Vamos a colocar ahí Y y para acá sería nuestro eje X, o sea, el eje de las abscisas. Entonces lo que quiero referirme es que por más que acá evaluemos el tiempo y por más que aquí evaluemos la velocidad, obviamente estaría bajo la curva que está con color azul, obviamente estaríamos midiendo la distancia. ¿Ya? Eso también es la distancia recorrida, ¿ya? Eso es súper importante que usted lo sepa. Si no, al final va a estar entendiendo los gráficos al revés y obviamente se le va a generar una confusión con el MRU, o sea, con el movimiento rectilíneo uniforme. La idea no es que les pase eso, para que ahí ustedes aprendan a ir interpretando cuándo las velocidades aumentan y a qué se debe para que uno vaya trabajando con esa aceleración que va teniendo igual sus cambios, obviamente producto de la velocidad. ¿Ya? Y aquí también en el MRUR, como les decía, si aquí yo estoy pensando que aquí voy a tener cero, y ahí estamos viendo que este sería el eje Y, que estamos midiendo la aceleración, y X sería el tiempo, y pensando que aquí está cero, obviamente los resultados van a tender al negativo. O sea, aquí lo que va a representar es la disminución de la velocidad. Entonces, por eso es que hay toda disminución de velocidad, ya que ahí obviamente no tendría que dar de esa forma, y ahí obviamente nos va a dar los resultados negativos a la hora y obviamente aquí se va a formar un área bajo la curva en base a un rectángulo, o sea, voy a tener un largo por ancho, ¿ya? Súper importante eso porque si no, obviamente después te va a prestar como para cualquier entendimiento y obviamente la idea es que esa aceleración siempre como movimiento rectilíneo uniformemente retardado va a tender a la baja, o sea, va a tender a que nos dé negativo. O sea, imaginemos que no hubiese dado dentro de la aceleración un -5 acá. O sea, como que ahí tengo que ir viendo y el tiempo cómo lo vamos a ir soportando para ir viendo los cálculos. Podemos pensar que aquí hubiera estado un 20 por ejemplo.
20 segundos. Entonces, eso es lo que nosotros nos va a indicar cómo nosotros vamos a ir trabajando dentro de la matemática, cómo nosotros lo vamos a apuntar para que ahí ustedes aprendan el tema de los gráficos y no se le haga tan difícil todo. Y después la interpretación gráfica, que se la quiero mostrar más en grande, que depende de este movimiento de un automóvil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo parto desde O, si yo parto desde cero y yo me voy hasta A, acá dice que intenta acelerar hasta llegar a 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Acuérdense que el eje Y, ¿ya? El eje de la ordenada o el lado vertical es la velocidad y acá vamos a tener el eje X o horizontal, el tiempo en segundo. Entonces acá vamos a hacer que este móvil va subiendo desde O hasta A y esto va a 10 metros por segundo, ¿ya? Porque ahí lo estamos viendo, ¿ya? Entonces ahí va formándose una especie de triángulo, ¿ya? Una especie de triángulo ahí, esa línea recta hasta el punto A. Después continúa avanzando en la misma dirección durante 2 segundos, por eso ahí aparece el tiempo, desde 6 hasta 8 segundos, ahí aparece el punto B, ahí aparece el punto D, y ahí se forma un rectángulo, querido estudiante, ya un rectángulo, ya se va formando ahí, ya eso, ya obviamente ahí se mide largo por ancho. ¿Ya? Si quisiéramos sacar esta área bajo la curva, si sacáramos el área bajo la curva de esta parte, de este triángulo, sería base por altura dividido en dos. ¿Ya? Así que eso es súper importante que lo sepa eso. Y ahí obviamente la velocidad cuando está así, no sufre variaciones. ¿Ya? Es súper importante eso. Muchas veces usted o se enredan a la hora de esto, cuando el gráfico está así, nunca sufre variaciones, es constante. Y después ahí a la baja, ¿ya? Ahí desde C hasta E, dice que a los 8 segundos comienza a frenar, ¿ya? Porque ahí vamos generando la desaceleración. O sea, aquí estamos con un MRUA hacia acá, este es un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, después de vas a movimiento rectilíneo uniformemente retardado porque va para abajo, ¿ya? Por eso ahí dice comienza a frenar hasta los 12 segundos y obviamente invierte el sentido de movimiento, ¿ya? Pero ahí ya por lo menos se puede dar las rectas o en este caso las figuras para la interpretación gráfica de múltiples maneras. Así que es súper importante que usted, si logra entender este gráfico, se le va a hacer mucho más fácil eso. Si no, ahí de lo contrario va a generar un problema y como le digo, siempre los cambios van a ser cuando sube. Aquí no, igual después cuando baja y después establecer el lado negativo, porque aquí lo que estamos estableciendo es que la aceleración va tomando el lado negativo, ¿ya? O va a resultar negativo, en este triángulo que se forma acá abajo. Entonces luego el vehículo invierte su sentido de movimiento y vuelve a acelerar por los próximos 4 segundos hasta el origen, o sea, como que al final quisiera llegar hasta donde está acá. ¿No? Entonces, súper importante ahí cómo se va manejando el tiempo, cómo se va manejando la velocidad y ahí vamos a ir avanzando con eso. Y aquí le tengo dos ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice, por ejemplo, un cuerpo se mueve partiendo del reposo, ahí lo dice claramente, o sea, por lo tanto, eso significa que la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo y obviamente dice con una aceleración de 8 metros por segundo al cuadrado y obviamente vamos a ir calculando la velocidad que tiene al cabo de los 5 segundos y la distancia recorrida también dentro de los 5 segundos. Entonces acá la fórmula que ocupamos acá, ¿de dónde la estoy sacando? La estoy sacando de acá, de aquí, ¿ya? De aquí de la ecuación de movimiento. Entonces acá tenemos para que le quede súper claro, tenemos, por ejemplo, la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces, ahí después sería 0 metros por segundo, porque aquí va a estar en reposo, por eso no hay velocidad inicial, pero 8 por 5 sería 40 metros por segundo, ¿ya? Porque ahí los segundos, quiero decirles que se eliminan, ¿ya? Se eliminan con una de las S de acá, por eso que ahí va quedando el resultado en 40 metros por segundo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer vamos a dejarlo así. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que le va a quedar así, ¿ya? Y después tenemos la otra forma de calcular la distancia dentro del mismo problema con esta fórmula, o sea, VI por T, o sea, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así se calcula todas las distancias en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Entonces aquí vamos reemplazando velocidad inicial, 0 metros por segundo, por el tiempo que serían los 5 segundos. Obviamente todo número multiplicado por cero, eso es cero. Por lo tanto, ahí lo vamos a dejar tachado o lo vamos a dejar claro, que eso al final sería cero. Y ahí solamente me dedico a resolver esta parte de acá. O sea, ahí sería un medio por 8 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos y eso lo tengo que elevar al cuadrado o a elevarlo a 2. Entonces acá sería un medio por 8 metros por segundo al cuadrado por y 5 por 5 25. Recuerde que el cuadrado eleva al número y a la letra, ¿ya? Eso no se olvide, ¿ya? Elimina, o sea, eleva, perdón, al número y eleva a la letra, ¿ya? Por eso queda como 25 s cuadrado, segundos al cuadrado. Por lo tanto, ahí, para que no se vaya el audio, ahí estar ahí conversando con usted, entonces sería 8 multiplicado por 25 son 200 metros. Ahora, ¿por qué usted se preguntará 200 metros? Porque ese cuadrado con este yo los elimino. ¿Ya? Ahí ya no estoy considerando los segundos cuadrados. Entonces, por eso, como estoy viendo el tema de la distancia siempre se calcula en metros. Es súper importante que usted entienda esa parte porque si no, lo contrario, se le va a generar un enredo y obviamente la idea es que usted aprenda bien de los conceptos de la ciencia física, ¿ya? Que usted ahí aprenda cosas nuevas y ahí ir recordando según los temas. No sé si lo estará viendo en la universidad o lo estará viendo en el colegio, en la enseñanza media, pero ahí tiene la forma de ir calculando esa distancia recorrida en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y después acá otro ejercicio, dice la velocidad de un vehículo aumenta uniformemente desde 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora en 20 segundos y calcular la aceleración del móvil en metros por segundo al cuadrado y la distancia en metros que recorre durante ese tiempo. Y obviamente ahí lo que estamos haciendo acá de por qué de 15 kilómetros por hora para llegar a 4,167 metros por segundo es porque yo tengo que dividir por 3,6, ¿ya? O sea, por la conversión que había hecho en el problema anterior de movimiento rectilíneo uniforme, ya de ir generando los cambios de, o la transformación de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces yo trabajo solamente con los metros por segundo, no con los kilómetros por hora. O sea, claro, la conversión de kilómetros por hora a metro por segundo, esa es la que ocupo. Entonces acá la aceleración, variación de velocidad, menos variación en el tiempo, entonces velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, 16,67 metros por segundo menos 4,167 metros por segundo y dividido en 20 segundos. Y ahí hago la división y llego a 0,62. Ya podríamos haberlo dejado en 0,63, haberlo aproximado, pero no nos da exacto. Entonces ahí no había problema a la hora de trabajar y ir tomando ese resultado como correcto. Porque después acá, para calcular la distancia en metros, aquí voy ocupando la misma fórmula anterior, ya la misma fórmula del ejercicio uno. Por lo tanto, ahí nosotros reemplazamos los datos que aparecen en el problema. Por eso siempre en todo problema tenemos que ir anotando los datos, qué fórmula vamos a ocupar, cómo vamos a ir colocando o reemplazando los datos en la fórmula y después ya llegamos al resultado que en este caso serían los 208,37 metros. Ahora, muy claro con esto. Este resultado, el primer resultado, se obtiene de la multiplicación de 4,167 por 20 me da 83,34 metros. Ya, ahí vamos a colocarle, ya ahí podríamos colocar la unidad de medida, pero no, ahí obviamente sería metro, y aquí 125,03 y también sería metro. Entonces, y eso me da 208,17, ya, o sea, 208,37, ya, eso daría eso. Entonces, eso es súper importante a la hora de ir entendiendo cómo vamos a ir sacando los resultados. Este sería el resultado de esta parte, de la primera multiplicación, y el otro sería el resultado de todo esto que está aquí. Ya, por eso me dan 125,03. O sea, eso hay que probarlo con la calculadora y se van a dar cuenta de lo que les digo. Y ahí aparece después el resultado final. O sea, serían 208 metros
en este cambio de velocidad de 15 kilómetros por hora hasta 60 kilómetros por hora en 20 segundos, que obviamente lo tuvimos que llevar a metros por segundo, ¿no? Porque obviamente si no nos va a quedar una situación mucho más complicada y ahí el ejercicio se nos va para otra cosa. Entonces, aquí es súper importante, ahí suscríbase a mi canal, eh, estamos ahí llamados para poder ayudarlos a ustedes a ir calculando todo esto y, y ir avanzando en lo que es todos los conceptos de física, como la matemática también. Y bueno, si tú quieres ahí que te ayude con los temas de matemática, con la ciencia de repente, o negocio, o algunas cositas, ya que uno vaya necesitando, ahí tú me escribes en los comentarios, ya para poder ayudarte, o en mi correo que lo dejé en el video anterior. Y ahí hablamos de valores, estamos ahí pensando en una clase que podemos hacer para ustedes, que ahí son un precio oferta de 12.000, ¿ya? Pero ahí ustedes me van diciendo, ahí quien quiere, y ahí vamos poniendo de acuerdo, principalmente ahí lo podemos ver por Meet o por Zoom, ¿ya? Ahí Zoom lo único fome que tiene que serían 40 minutos, pero solamente 40 minutos nomás, y después ahí volver a grabar, pero bueno, ahí nos podemos adecuar y ahí cualquier cosa, estamos ahí también en fase de proyecto de reforzamiento de matemática y estamos en otras cosas, en otros proyectos, así que vamos ahí de a poquito y ahí apóyenme con la suscripción del canal, con un like, ¿ya? Con todo el power, da lo mismo del país que seas, pero siempre que vengas con ganas de aprender, este canal te va a dar las puertas abiertas y tener todas las ganas para ir surgiendo como persona, como estudiante y hacer surgir el país que está como el Loli, ¿ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, cuídense mucho, ahí, un precio oferta de 12.000 pesos, aprovechenlo porque muchas veces en las clases de estas asignaturas salen o de matemática o de otras, salen 20 ya un poco más. Así que eso les deseo que se multiplique lo que tú me deseas y yo te deseo, y ahí te lo multiplicamos y ahí que te vaya bien. ¿Ya? Nos vemos a todos. Cuídense. Chao, chao, chao. Nos vemos. Amor y paz para todos.